Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo cuentos exagerados que se contaban para entretener o asustar a los niños. Pero todo eso cambió una noche de octubre, cuando decidí caminar solo por un puente antiguo de mi pueblo. A veces me arrepiento de esa decisión. Otras veces no sé si realmente lo que viví fue real o un desliz de mi mente. Pero desde entonces, ya no puedo cruzar ese lugar sin sentir que algo me sigue. Esa noche en particular, no había ninguna razón especial para salir a caminar. Simplemente me sentía inquieto, como si algo me empujara a salir de casa. El aire estaba más frío de lo normal, y el cielo, embora despejado, tenía un color raro, como si estuviera a punto de llover aunque no había nubes. Caminé por las calles vacías hasta llegar al viejo puente de madera que cruza el arroyo seco al final del pueblo. Siempre fue un lugar tranquilo, incluso bonito cuando la luna lo iluminaba, pero esa noche se sentía diferente. Silencioso, demasiado silencioso. Me detuve un momento al principio del puente. La madera crujió apenas puse un pie sobre ella, como si protestara por mi presencia. No había ni un alma alrededor. Las luces del pueblo quedaban atrás y enfrente de mí la oscuridad total. Pero aún así, algo me impulsó a seguir. A medida que avanzaba, sentía que cada paso que daba pesaba más. No físicamente, sino como si el aire se volviera más denso. Los sonidos normales de la noche, insectos, hojas moviéndose, simplemente no estaban. Solo escuchaba mis pasos y mi respiración. Fue entonces, justo al llegar al centro del puente, cuando lo vi por primera vez. Era un gato. Negro, completamente negro, pero no como los gatos comunes. Tenía el pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Estaba sentado justo en medio del puente, mirándome fijamente. Sus ojos eran lo más raro. No brillaban, no reflejaban la luz. Eran opacos, como si estuvieran vacíos, o demasiado llenos de algo que no entendía. Me detuve en seco. No porque me diera miedo el gato en sí, sino porque sentí algo más. Una especie de energía que llenó el aire de golpe, como si el ambiente hubiese cambiado solo por su presencia. Intenté hacer un ruido para espantarlo, pero el gato no se movió. Solo seguía mirándome, inmóvil, como si me estuviera estudiando. Fue entonces cuando lo sentí. Ese pequeño escalofrío que recorre la espalda cuando sabes que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Me incliné un poco para verlo mejor, y juro por todo lo que amo que ese gato no estaba solo. Sé cómo suena, pero justo detrás de él, en la sombra más profunda, por un instante breve, vi algo más. No puedo decir qué era, pero era grande, y estaba ahí. Apenas parpadeé y ya no estaba, pero la sensación de haberlo visto fue tan real como el frío que me envolvía. El gato, sin emitir sonido alguno, se levantó lentamente y caminó hacia el otro extremo del puente, desapareciendo entre la niebla que había comenzado a cubrir el suelo. Me quedé parado unos segundos, sin saber qué hacer. No quería seguirlo, pero al mismo tiempo algo dentro de mí sentía que debía hacerlo. Como si aquel encuentro no hubiese sido casual. Esa noche, cuando regresé a casa, no dije nada a nadie. Me acosté en la cama intentando convencerme de que había sido mi imaginación, pero algo me decía que no, que lo que vi en ese puente iba mucho más allá de un simple animal vagando por la noche. Ese fue el principio. Lo que vendría después me haría cuestionar todo lo que creía sobre el mundo que me rodea. Y aunque me prometí no volver a cruzar ese puente, dentro de mí sabía que ese gato no había terminado conmigo. Apenas era el comienzo. Durante los días siguientes intenté convencerme de que lo que había visto aquella noche en el puente fue producto del cansancio, de mi mente jugando trucos conmigo. No se lo conté a nadie, ni a mi hermana, que vive a unas calles de la mía, ni a mis amigos del trabajo. Cada vez que intentaba hablar del tema, sentía una presión en el pecho, como si una parte de mí supiera que abrir la boca sobre eso podía despertar algo que no quería ser recordado. Pero el problema fue que, cuanto más intentaba olvidarlo, más presente estaba. No solo en mis pensamientos,
sino en todo lo que me rodeaba. Comencé a notar detalles pequeños, pero inquietantes. Cosas que antes no estaban ahí, o que al menos nunca me habían parecido extrañas. Un maullido lejano en la madrugada. Sombras que se movían en la esquina de mi visión. Incluso, en una de esas noches, escuché pasos sobre el techo de mi casa. No eran pisadas humanas, pero tampoco parecían de un animal común. Eran rítmicas, demasiado pesadas para un gato. La imagen del gato negro en el puente me perseguía en sueños. Siempre igual. Yo caminando solo en la noche, la niebla cubriendo el suelo, y él ahí, esperándome en el centro del puente. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Despertaba con el corazón latiendo fuerte, empapado en sudor, aunque el clima no era tan caluroso. Después de una semana así, decidí volver al puente. No porque quisiera enfrentarlo, sino porque necesitaba una respuesta. Algo que me dijera si todo aquello estaba solo en mi cabeza, o si, de verdad, había algo ahí que había cruzado mi camino por una razón. La noche estaba clara, sin nubes, y la luna llena brillaba con una intensidad que no recordaba haber visto antes. Todo estaba iluminado por esa luz blanca que hacía que las sombras se alargaran de forma antinatural. Caminé hasta el mismo lugar, con los nervios a flor de piel. Esta vez, no había silencio completo. Se escuchaban grillos, el viento entre los árboles, incluso un par de perros ladrando a lo lejos. Era como si el mundo quisiera convencerme de que todo estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. A medida que me acercaba al puente, sentí como una parte de mí quería dar media vuelta. Tenía esa sensación que se tiene justo antes de que algo malo pase, como un presentimiento imposible de ignorar. Pero seguí. No podía evitarlo. Era como si una fuerza invisible me empujara, y ahí estaba. El gato. Exactamente en el mismo lugar. Sentado justo en el centro del puente. Esta vez, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me reconociera. Como si supiera que volvería. Lo más extraño fue que por un momento me sentí tranquilo. No porque su presencia fuera reconfortante, sino porque me di cuenta de que no estaba loco. Estaba ahí. Lo estaba viendo. Era real. Pero también sentí algo más. Esa misma energía densa en el aire, como si el tiempo se ralentizara alrededor de nosotros. Me detuve a unos 3 metros de él. El gato no se movió, pero esta vez maulló. Un sonido corto, seco, como si no proviniera de un animal, sino de algo más profundo. En ese instante, todo lo que me rodeaba pareció apagarse. No escuchaba nada, ni los grillos, ni el viento, ni los perros. Solo mi respiración, el maullido que todavía resonaba en mis oídos y la mirada fija del gato sobre mí. Me agaché lentamente, intentando no parecer una amenaza. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto. Tal vez porque, en el fondo, quería entender qué era ese ser. Pero en cuanto bajé la vista un segundo y la volví a subir, ya no estaba. El gato había desaparecido. Así, de la nada. No escuché pasos, ni saltos, ni un solo sonido. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiese estado ahí. Me levanté de golpe, girando la cabeza a todos lados, buscando alguna pista. Pero no había nada, ni huellas, ni movimiento, ni rastros. Solo el puente viejo, la madera crujiendo bajo mis pies, y la luna observándome desde lo alto. Esa noche regresé a casa con la mente aún más confundida que antes. Lo que había vivido no tenía lógica, pero también era innegable. Y lo peor era que, en lugar de sentirme liberado por haber comprobado su existencia, sentía que me había metido en algo que todavía no entendía. Algo que recién estaba comenzando. Desde aquella segunda visita al puente, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo el recuerdo de un gato misterioso apareciendo y desapareciendo como un truco de magia. Era la forma en que me observaba. Su mirada no era la de un animal cualquiera.
No tenía ese brillo natural que reflejan los ojos en la oscuridad. Era opaca, fija, pesada. Y aunque no había palabras, sentía como si me hablara. O peor, como si pudiera leer mis pensamientos. Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que había vivido antes. Todo me parecía más apagado, más lento. Caminaba por la calle y sentía que las personas que me cruzaban no me veían realmente, como si yo fuera un fantasma entre ellos. A veces, al detenerme frente a una tienda o en una esquina cualquiera, sentía ese mismo par de ojos observándome, aunque no hubiera nada ahí. Lo más inquietante sucedía en los reflejos. Cada vez que me miraba al espejo, me costaba reconocerme. No por mi apariencia, sino por mi expresión. Mi rostro parecía más pálido, los ojos hundidos, como si no durmiera en días. Pero lo más perturbador no era eso, era que, por milésimas de segundo, me parecía ver algo detrás de mí. Una figura pequeña, agachada, con ojos vacíos, siempre fugaz, siempre justo cuando parpadeaba. Empecé a evitar espejos. También evité el puente. Aunque todo en mí gritaba que debía volver, me forcé a quedarme lejos. Pero no servía, porque no era el puente lo que traía esa presencia. Era el gato, o lo que sea que fuera. Lo había traído conmigo. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana con el corazón latiendo como si hubiera corrido. No recordaba haber tenido pesadillas, pero el ambiente del cuarto era denso, sofocante. Me levanté a tomar agua y al pasar frente a la ventana lo vi. Ahí estaba, sentado sobre la cerca del jardín, completamente quieto, con los ojos fijos en mi ventana. No me moví. Me quedé parado, inmóvil, observándolo. Una parte de mí esperaba que desapareciera como antes, pero no lo hizo. Permaneció ahí, quieto, sin pestañear. Solo cuando intenté abrir la ventana, se bajó de la cerca con un movimiento lento y desapareció entre las sombras del patio. Volví a la cama temblando. No era miedo común. Era una mezcla de ansiedad, de anticipación, como si algo estuviera acercándose, como si yo fuera parte de un juego que aún no entendía, pero que ya había comenzado hacía tiempo. Y ese gato, ese ser, no estaba ahí por casualidad, me estaba siguiendo, y yo no sabía por qué. Una semana después de aquel encuentro en la ventana, decidí volver al puente. Ya no por curiosidad, ni siquiera por miedo, sino porque necesitaba respuestas. Sentía que mi vida se estaba desmoronando en silencio, que algo dentro de mí se estaba perdiendo poco a poco. Si no enfrentaba lo que estaba pasando, si no intentaba comprender qué era ese gato, sabía que terminaría volviéndome loco. La noche estaba extrañamente silenciosa. No era como las anteriores, donde al menos el viento y los sonidos del pueblo acompañaban el camino. Esta vez, el aire estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Llegué al puente poco antes de la medianoche. Todo estaba exactamente igual, pero al mismo tiempo, distinto. Las tablas de madera crujían más de lo habitual. El olor del arroyo, aunque seco, era más fuerte, como a tierra podrida. La niebla, delgada pero presente, comenzaba a deslizarse entre los árboles y cubrir el camino. Avancé despacio. Cada paso hacía eco. No solo un sonido común, sino un eco extraño, como si se multiplicara, como si mis pasos no fueran los únicos. Me detuve varias veces, girando sobre mí mismo, seguro de que alguien, o algo, caminaba detrás de mí, pero no había nadie. Al llegar al centro del puente, donde lo había visto las veces anteriores, me detuve. Esperé. No había señal del gato, ni una sombra, ni un maullido, ni esos ojos oscuros observándome. Me incliné un poco buscando con la mirada en la bruma. Nada. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro. No era una voz clara, ni palabras que pudiera entender, pero era un susurro humano. Venía desde debajo del puente. No tenía sentido. El arroyo estaba seco.
No había nadie ahí. Me arrodillé con cuidado, apoyando las manos en las maderas del suelo, y traté de escuchar mejor. El murmullo continuaba, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde algún lugar lejano, pero mezcladas, distorsionadas, como grabaciones antiguas. De repente, un golpe seco sonó en la madera justo frente a mí. Me incorporé de inmediato y lo vi. El gato. Había aparecido sin aviso como si brotara de la niebla misma. Esta vez no estaba solo. Había algo más en sus ojos. No solo me observaba, me exigía algo, como si esperara que yo dijera o hiciera algo. El silencio volvió a apoderarse del ambiente, y entonces lo entendí. Ese lugar, ese puente, no era simplemente un camino viejo abandonado. Era un portal, un punto donde las reglas del mundo no se aplicaban del todo. Y ese gato no era solo un animal. Era una especie de guardián, o quizá un mensajero. Él no hablaba, pero su mirada era más que suficiente. Decía: «Estás cerca, sigue adelante». Me quedé ahí por varios minutos, sin moverme, temblando más por dentro que por fuera. Luego, como si supiera que no estaba listo, el gato se giró lentamente y se internó en la niebla. Esta vez no desapareció de golpe. Caminó hasta desvanecerse entre las sombras, y yo supe que volvería, que tenía que hacerlo, porque los ecos que había escuchado esa noche no eran simples ruidos, eran lamentos, y venían de un lugar al que, sin saberlo, me estaba acercando cada vez más. Después de aquella tercera noche en el puente, con los ecos aún frescos en mi memoria y la mirada del gato grabada en mi mente, supe que no podía seguir pretendiendo que todo era una coincidencia. Ese lugar escondía algo, algo antiguo y profundo, y no era el único que lo había sentido. Tenía que haber más personas que supieran sobre esa presencia, alguien que hubiera pasado por algo parecido. Decidí empezar por el lugar más lógico, don Álvaro, un señor mayor que había vivido toda su vida en el pueblo. Era de esos que siempre están sentados frente a la tienda, con su silla de plástico, un sombrero viejo y un cigarro que nunca termina. Muchos lo consideraban medio loco, otros simplemente lo ignoraban, pero yo sabía que él conocía historias que nadie más se atrevía a contar. Fui a buscarlo una tarde, mientras el sol caía y el pueblo se cubría con esa luz anaranjada que hace que todo se vea más viejo de lo que realmente es. Me senté a su lado sin decir mucho. Solo después de un rato, cuando la tienda estaba vacía y no pasaba nadie, le pregunté: «Don Álvaro, ¿usted ha oído hablar de un gato negro en el puente viejo?» Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, con la mirada fija en el horizonte. Luego, sin girarse, dijo en voz baja: «¿Te miró a los ojos?» Me quedé helado. No le había contado nada más, pero él ya sabía. Le conté lo poco que había vivido, cómo apareció, cómo me seguía, los susurros bajo el puente. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y dijo: «Ese gato aparece cada cierto tiempo. No siempre al mismo, pero vuelve. Lo vi por primera vez cuando era niño. Mi papá me prohibió ir al puente de noche, pero como todo niño terco, fui. Y ahí estaba, igual que tú lo viste, negro, quieto, y con esos ojos que no son de este mundo». Me contó que en esa época, unos vecinos habían desaparecido misteriosamente. La policía nunca encontró rastros. Solo sabían que la última vez que los vieron, iban cruzando el puente. Nadie habló mucho del tema. El miedo se quedó flotando en el pueblo como una nube densa que nadie quería nombrar. Y con el tiempo, la gente dejó de cruzarlo al anochecer. «Dicen que el gato no es un gato», dijo bajando aún más la voz. «¿Qué es un mensajero? Un vigilante entre nuestro mundo y otro. Uno que no deberíamos conocer. Algunos lo llaman el guardián del umbral. Otros creen que es el alma de alguien que quedó atrapado entre dos realidades. Pero todos coinciden en algo. Si lo ves más de una vez, es porque ya estás marcado. Marcar. Esa palabra se me clavó en la mente como una espina. ¿Marcado para qué? ¿Para qué me estaba guiando?
Don Álvaro no quiso responder. Solo dijo que, si volvía al puente, no hablara, no respondiera a ningún susurro, y si volvía a ver al gato, no lo siguiera. Pero yo ya sabía que lo haría, porque dentro de mí, una parte desconocida estaba despertando, y lo peor era que no sentía miedo, sentía curiosidad, una curiosidad que podría costarme mucho más de lo que imaginaba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comencé a notar los cambios con más claridad. Ya no eran solo sombras en el rabillo del ojo o susurros en sueños. Eran cosas físicas, señales claras de que algo se estaba rompiendo en la realidad a mi alrededor. Primero fue el reloj de la sala. Marcaba la hora correcta, pero cada vez que pasaba por delante, las manecillas se detenían justo cuando yo lo miraba. Luego, al apartar la vista, volvían a moverse. Lo revisé más de una vez. Incluso cambié las pilas, pero nada cambió. Era como si el tiempo se detuviera solo para mí. Después fueron los objetos que se movían solos. Una silla que aparecía en otro lugar al que la dejé, puertas que crujían sin viento, y lo más extraño, una figura dibujada con tierra en la puerta de mi casa, una especie de símbolo circular torcido, casi como una espiral con un punto en el centro. No sabía qué significaba, pero me dio escalofríos. No lo limpié. Algo me dijo que no debía tocarlo. A partir de ese día, comencé a ver al gato en más lugares. Ya no solo en el puente. A veces lo veía al final de la calle, sentado en una esquina, observándome. Otras veces desde el techo de una casa vecina, inmóvil, como una estatua. Nunca se acercaba. Nunca hacía un solo ruido, solo me miraba. Y con su presencia el ambiente cambiaba. Las luces parpadeaban, el aire se volvía pesado, y, en una ocasión, juro que sentí como mi sombra se movía con un segundo de retraso, como si algo dentro de mí estuviera fuera de sincronía con el resto del mundo. Fue en ese punto que empecé a tener visiones. No sé si eran sueños o alucinaciones, pero en ellas veía el puente cubierto por una niebla espesa, tan densa que no podía ver más allá de unos metros. Escuchaba pasos, muchas voces y entre ellas, un llanto suave, como el de un niño. En cada visión, el gato estaba ahí, pero no como antes. Esta vez, caminaba frente a mí, guiándome hacia la niebla, y lo peor era que, incluso despierto, podía oír ese llanto. Una noche, me levanté decidido a grabarlo. Tomé mi celular y salí al patio. El sonido venía del fondo, justo donde daba al terreno baldío detrás de mi casa. Cuando encendí la linterna y apunté, no había nadie, pero ahí, justo en el límite de la oscuridad, estaban sus ojos, brillantes, vacíos, mirándome. El llanto cesó, el gato se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos. No dejaba de pensar en las palabras de don Álvaro. Si lo ves más de una vez, ya estás marcado. Y ahora lo entendía. No era solo un presagio. Era una invitación, una que ya había aceptado sin querer. La sensación de estar siendo observado se volvió parte de mi vida diaria. Ya no era solo de noche ni cuando estaba solo, incluso rodeado de gente, en medio del bullicio del pueblo, podía sentir esos ojos negros clavados en mi espalda. Y aunque el gato no se presentaba todo el tiempo físicamente, su presencia era constante. Lo sabía, lo sentía. Decidí buscar respuestas más allá de los cuentos de don Álvaro. Me encerré durante días en la pequeña biblioteca del pueblo. No era un lugar muy concurrido, y eso me venía bien. Nadie hacía preguntas, y yo podía revisar documentos antiguos sin interrupciones. Comencé por lo básico, la historia del puente. Según los archivos, había sido construido en 1912 por los primeros colonos del pueblo. Antes de eso, solo había un sendero de tierra y piedras que cruzaba el arroyo. El puente había sido renovado 2 veces, pero siempre mantenía su estructura original. Lo que me llamó la atención fue que, en los años 50,
Hubo varios reportes de desapariciones en las cercanías del lugar. Nunca se encontró explicación alguna. Los registros eran vagos, como si alguien se hubiera encargado de borrar detalles importantes. Nombres tachados, informes incompletos, fechas que no coincidían. Entre los documentos, encontré una carta antigua, mal conservada, escrita a mano por un tal Andrés Gutiérrez, fechada en 1954. Decía algo así: cada vez que cruzo el puente, el mismo gato negro aparece. Mis sueños se confunden con la realidad. Escucho voces por la noche, me llaman por mi nombre. No sé cuánto más puedo resistir. Esa carta me congeló la sangre. Era como si alguien hubiera vivido lo mismo que yo, décadas atrás. Y lo peor de todo era que no había ningún otro rastro de Andrés Gutiérrez después de esa carta. Como si simplemente hubiera desaparecido. Seguí escarbando, buscando más nombres, más casos, más historias. Encontré un viejo diario escolar donde una niña había dibujado un gato negro frente a un puente, con una frase escrita con lápiz al lado. Lo vi en mi ventana. Me quiere llevar. Comencé a unir piezas lentamente, entre recortes de periódico y notas olvidadas. No era el único, no era el primero. Ese gato había aparecido una y otra vez a lo largo de los años. Y todos los que lo habían visto, de una manera u otra, habían desaparecido, o se habían vuelto locos. Pero entonces, ¿por qué yo seguía aquí? ¿Qué tenía de diferente? Fue ahí cuando comencé a sospechar que no era solo una víctima más, que tal vez había algo en mí que lo atraía, o que él necesitaba. No entendía por qué, pero intuía que el gato no me estaba persiguiendo, me estaba eligiendo. Después de aquellos descubrimientos, sentí que necesitaba hablar con alguien más. Alguien que entendiera, que no me mirara con cara de que estaba perdiendo la cabeza. Recordé a Matilde, una mujer mayor conocida en el pueblo por saber de cosas que no se pueden explicar. Algunos la llamaban bruja a escondidas, otros simplemente decían que era una señora rara, pero nadie negaba que ella conocía historias que nadie más contaba. La encontré en su casa, una construcción antigua con plantas trepando por las paredes y amuletos colgando en las ventanas. Cuando le conté lo que había vivido, no se sorprendió. Solo me miró con ojos cansados y dijo: «Pensé que ese gato ya no volvería». Me invitó a entrar, y mientras preparaba un té con hierbas que no reconocí, me habló de la leyenda. Según ella, mucho antes de que el puente existiera, esas tierras eran consideradas puntos de cruce. Lugares donde el velo entre este mundo y otro era tan delgado que en ciertas noches podías escuchar lo que había al otro lado, o incluso verlo. «El gato que tú viste no es un animal cualquiera», me dijo mientras removía el té. «Es el guardián del umbral. No viene a hacer daño, viene a advertir, a veces, a guiar». Le pregunté guiar hacia qué. Ella me miró con seriedad. «Hacia lo que te pertenece, hacia lo que estás destinado a ver. No todos pueden, no todos deben, pero algunos son marcados». Le conté sobre los otros casos, las desapariciones, los susurros. Ella asintió. Me dijo que quienes desaparecían no siempre morían. Algunos simplemente cruzaban. ¿A dónde? Ni ella misma sabía. Pero afirmaba que algunos podían volver diferentes, transformados por lo que habían visto. «No lo sigas aún», me advirtió. «No estás listo. Si cruzas sin entender lo que llevas dentro, no volverás igual. O no volverás del todo». Antes de irme me entregó un colgante de piedra negra. Me dijo que no me protegería completamente, pero que me ayudaría a mantener los 2 pies en este lado. Lo acepté, aunque en ese momento aún no sabía si creía completamente en lo que me había contado. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Había una historia más grande detrás de todo esto, una fuerza más antigua de lo que imaginaba, y yo me encontraba justo en medio de ella. Pero lo más inquietante no fue lo que Matilde me dijo, sino lo que ocurrió al llegar a casa. El símbolo que había visto antes en la puerta volvió a aparecer, solo que esta vez estaba dibujado con ceniza.
y al lado, claramente marcada sobre la pared, una huella pequeña, felina, pero con 5 dedos largos, casi humanos. Supe entonces que el tiempo de observar estaba terminando, y que muy pronto, el guardián me mostraría lo que había más allá del umbral. Las advertencias de Matilde no se me iban de la cabeza. Caminaba por las calles del pueblo sintiendo que ya no pertenecía del todo a este lugar. No era que me sintiera un extraño entre las personas, sino que, más bien, sentía que el mundo mismo se volvía cada vez más ajeno. Todo parecía funcionar con normalidad a los ojos de los demás, pero para mí, algo esencial se había roto, como si caminara en una realidad paralela, donde las reglas eran otras. Una noche, mientras cenaba en silencio, escuché cómo se apagaban todas las luces de la casa al mismo tiempo. Me levanté con rapidez y, antes de que pudiera buscar una linterna, vi cómo el televisor, apagado, se encendía por sí solo. La pantalla no mostraba canales ni interferencia, solo un fondo oscuro con una figura borrosa parada en lo que parecía ser el puente. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. La figura no se movía, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentía, igual que sentía al gato. Cuando estaba a pocos pasos de la pantalla, la imagen parpadeó, y por una fracción de segundo, vi mi propio rostro reflejado, con los ojos negros, huecos, idénticos a los del gato. La pantalla se apagó de golpe. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con las luces encendidas, aunque no confiaba en ellas. El silencio era espeso, como si flotara en el aire. Tenía la sensación de que, en cualquier momento, algo o alguien saldría de la oscuridad, pero no pasó nada, ni un sonido ni un movimiento, solo el peso de la espera. Lo que más me perturbaba no eran los eventos paranormales en sí, sino la duda creciente dentro de mí. ¿Y si todo esto estaba en mi cabeza? ¿Y si estaba perdiendo el control? Me miraba en el espejo esperando ver una señal de que seguía siendo yo, pero cada día me costaba más reconocerme. La piel pálida, los ojos con ojeras profundas, el constante temblor en las manos. Incluso mi voz había cambiado. Hablaba menos, más lento, como si mis pensamientos tardaran más en traducirse en palabras. Intenté hablar con mi hermana. Quería contarle todo, desahogarme, buscar una voz familiar que me trajera de vuelta. Pero cuando la tuve frente a mí, no pude decir una sola palabra. Al mirarla, sentí que estaba viendo a alguien distante, como si la realidad que compartíamos ya no fuera la misma. Me sonrió, preocupada, preguntándome si me sentía bien. Solo respondí con un sí, débil, y me fui. Caminé sin rumbo por horas, hasta que el cansancio me obligó a volver a casa. Y fue justo al cruzar la calle frente al puente que lo vi de nuevo. El gato estaba ahí, sentado en el borde del camino, con su mirada fija en mí. No se movió, no maulló, pero en sus ojos leí algo diferente esta vez. Impaciencia, como si estuviera esperando que tomara una decisión, como si el tiempo se agotara, y yo ya no sabía si quería seguir resistiéndome. Volví al puente una noche sin luna, no porque lo hubiera planeado, sino porque mis pies me llevaron hasta allí sin darme cuenta. Salí de casa a despejarme, eso me dije, pero en el fondo sabía a dónde me dirigía. Era inevitable. Había una conexión invisible entre ese lugar y mi cuerpo, como un imán tirando de mí hacia lo desconocido. El cielo estaba completamente cubierto. No se veían estrellas, ni siquiera el reflejo de la ciudad a lo lejos. Todo parecía apagado. Incluso los faroles cercanos al puente titilaban con una luz débil, como si estuvieran a punto de rendirse. El aire tenía un olor raro, metálico, espeso, y cada paso que daba hacía que la madera del puente crujiera como si se quejara de mi presencia. No había viento, pero el frío se sentía en los huesos. Y entonces, cuando llegué al centro, el sonido desapareció. No me refiero al silencio normal,
ese que uno puede encontrar en el campo o durante la madrugada. Esto era diferente. No se escuchaba nada, ni mi respiración, ni mis pasos, ni el latido de mi corazón. Era un silencio total, absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir por un instante. Y en ese vacío llegó la voz. No una voz fuerte, no un grito. Fue un susurro, como si alguien hablara directamente dentro de mi cabeza. No pude distinguir palabras al principio. Eran más sensaciones que lenguaje. Pero luego, poco a poco, las frases se formaron con claridad. No estás solo. Ya estás del otro lado. Recuerda. Sentí un mareo fuerte, como si el puente girara bajo mis pies. Me agarré de la baranda y cerré los ojos. Todo mi cuerpo temblaba. Cuando los abrí, el paisaje había cambiado. El puente seguía ahí, pero ya no era el mismo. La madera parecía más vieja, podrida. El cielo era más oscuro, y una niebla espesa cubría ambos extremos. No podía ver nada más allá de unos metros. Y ahí estaba él, el gato, sentado frente a mí, a solo unos pasos, pero no era como antes. Ahora tenía una presencia más sólida, más pesada. Su cuerpo parecía más grande, su sombra más alargada, y sus ojos no eran ojos de gato, eran humanos, o lo que alguna vez fueron. ¿Qué eres?, murmuré, sin esperar respuesta. Y entonces por primera vez me pareció ver un gesto en su rostro, como una mueca, una expresión casi humana, ni amable ni agresiva, solo inevitable. Dio media vuelta y comenzó a caminar por el puente, hacia la niebla. Se detenía cada pocos pasos y giraba la cabeza, como invitándome a seguirlo. Recordé lo que me dijo Matilde. No lo sigas aún. Pero algo dentro de mí ya había decidido, porque en ese momento lo supe. No importaba cuánto me resistiera. No importaba cuántas advertencias escuchara. Ese silencio, esa voz, ese gato, ya eran parte de mí. Después de aquella noche en el puente, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se abrió. Es difícil de explicar. No fue como si me volvieran loco, ni como si tuviera una epifanía. Fue más como si, de pronto, pudiera ver cosas que antes estaban ahí, pero yo simplemente no notaba. Como si alguien hubiera corrido una cortina invisible, y ahora, detrás de todo lo cotidiano, existiera otro nivel de la realidad, uno más oscuro, más silencioso y mucho más antiguo. Al despertar en mi cama, no recordaba cómo había vuelto del puente. No tenía heridas, ni marcas físicas, pero sentía todo el cuerpo adolorido, como si hubiera cargado algo muy pesado durante horas. Lo más extraño era que la ropa que había usado esa noche estaba húmeda, con olor a tierra mojada, aunque el cielo no había derramado una gota. No pude explicarlo. Durante el día traté de seguir con mi rutina como si todo fuera normal. Fui al mercado, saludé a los vecinos, pero nadie me miraba como antes. Era como si sus ojos me atravesaran, como si ya no me vieran realmente. Algo en mí había cambiado, y los demás, aunque no lo supieran conscientemente, lo percibían. Esa noche la niebla volvió a aparecer, no afuera, sino dentro de mi casa. Comenzó como un vapor fino que se deslizaba por debajo de la puerta del baño, y en cuestión de minutos cubría el pasillo. El silencio era espeso, igual que en el puente. Sentí que debía moverme, que debía seguir esa neblina, como si algo me guiara. Y ahí, en medio del pasillo, lo volví a ver. No era el gato, era una figura humana. Estaba de pie, descalza, con la cabeza baja y el cuerpo cubierto por una especie de manto gris. No podía verle el rostro, pero su respiración era profunda y lenta. Lo más perturbador era que, en lugar de sombra, esa figura proyectaba una luz débil, azulada, como si estuviera hecha de otra materia. Di un paso hacia ella, y sin levantar la cabeza, susurró: «Estás cerca».
Luego desapareció, como si la niebla la absorbiera. Volví a ver el símbolo en la pared, esta vez tallado en madera, justo sobre el marco de la puerta. Era idéntico al anterior, pero más nítido, más profundo. Sentí que ya no era solo una marca, era una llave, un mensaje, o tal vez un aviso. En mis sueños, el gato seguía apareciendo, pero ya no caminaba. Ahora hablaba, no con palabras, sino con imágenes, recuerdos que no eran míos. Me mostró un puente antiguo, rodeado de árboles retorcidos, con cuerpos colgando de los troncos. Me mostró un lago negro donde alguien, idéntico a mí, se sumergía voluntariamente. Me mostró fuego, voces gritando en un idioma que no reconocía, y al final, un susurro. Recuerda quién eras. Desperté gritando, con el corazón acelerado y los ojos ardiendo. Sentí que una parte de mí estaba intentando despertar desde muy adentro, como si hubiese algo enterrado en mi memoria, algo sellado desde hace vidas. Y por primera vez, empecé a pensar que tal vez, esta no era mi primera vez cruzando el puente. Habían pasado varios días desde la última visión. El ambiente, sin embargo, seguía cargado, como si una tormenta invisible me rodeara. Comencé a notar que cada vez que me acercaba al puente, la realidad se deformaba sutilmente. No eran grandes cosas, pero suficientes para hacerme dudar de lo que veía. Un poste de luz que cambiaba de lugar, un árbol que parecía estar más torcido que antes, una casa que tenía una ventana extra por unos segundos. Cosas pequeñas pero imposibles de ignorar. Una noche, empujado por un impulso que ya ni siquiera intentaba resistir, fui hasta el puente sin linterna, sin protección, sin intención de volverme atrás. Era como si todo me empujara a cruzar, como si el puente ya no solo fuera un camino, sino una invitación. El gato estaba allí, esperándome, como siempre, pero esta vez, cuando llegué al centro, no se sentó. Comenzó a caminar hacia el otro extremo, donde la niebla se hacía más densa. Avanzaba lento, mirándome cada tanto, esperando que lo siguiera. Y lo hice. El aire se volvió más frío con cada paso, pero no de forma natural. Era un frío que no venía del clima, sino del suelo, de la madera, del aire mismo. Como si me estuviera alejando del mundo que conocía. Mis pies crujían sobre las tablas, pero el sonido se apagaba tan pronto se producía, como si se hundiera en otro plano. Al llegar al final del puente me encontré con una escena imposible. Un paisaje completamente distinto al que conocía. Donde antes había árboles y un pequeño camino de tierra, ahora se extendía un campo oscuro cubierto por una niebla azulada. No había cielo, no había estrellas, solo una especie de techo gris vibrante, como si el aire estuviera vivo. Y justo al centro del campo, una estructura circular de piedra, parecida a un pozo, pero sin fondo. De ahí salía un sonido constante, casi musical, como un canto bajo y repetitivo. El gato se detuvo frente al borde del pozo y me miró. Su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente, como humo, hasta que desapareció por completo. Me acerqué, con los pies temblando, y miré dentro. No vi agua. Vi recuerdos. Cosas que no sabía que existían en mí. Una versión más joven de mí mismo en un pueblo distinto, hablando con un niño que decía ser mi hermano. Una mujer con ojos oscuros dándome la espalda en un bosque cubierto de nieve. Una voz que me llamaba por un nombre que no era el mío. Y después, una oscuridad que me envolvía, cálida, profunda, casi familiar. Caí de rodillas. Todo dentro de mí gritaba que algo importante estaba a punto de revelarse, que estaba más cerca que nunca de entender por qué había sido elegido, por qué el gato me había guiado hasta ahí, por qué esos símbolos me seguían. Y justo cuando iba a tocar el borde del pozo con la mano, lo escuché de nuevo. Una voz dentro de mí, clara esta vez, como si viniera desde el fondo de mi propio pecho. No es el final, es el principio. Y el suelo comenzó a temblar. El temblor del suelo no fue fuerte,
pero sí suficiente para hacerme perder el equilibrio. Me alejé del borde del pozo a gatas, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras todo a mi alrededor parecía respirar. El campo cubierto de niebla, ese techo gris sin estrellas, el aire mismo, todo parecía moverse en un ritmo lento, como si esa dimensión tuviera vida propia. Me puse de pie con dificultad, mirando hacia todos lados. El gato ya no estaba. No había ningún sonido que pudiera identificar como natural, solo el murmullo lejano de voces entrecortadas, como si alguien hablara en un idioma que no comprendía, escondido tras la niebla. Quise regresar, pero el puente ya no estaba detrás de mí. Era como si hubiera desaparecido, o como si la realidad que conocía se hubiera replegado, cerrando la puerta por la que entré. No sentí miedo en ese momento. Sentí una extraña calma, como si mi cuerpo aceptara que ya no podía volver, al menos no del mismo modo. Empecé a caminar sin rumbo, con pasos lentos, guiado únicamente por la sensación de que algo me esperaba más adelante. Cada tanto, veía formas que no podía distinguir con claridad. Sombras largas deslizándose entre la neblina, figuras que caminaban en dirección opuesta pero que desaparecían antes de cruzarse conmigo. Ninguna me hablaba, ninguna me tocaba, solo me observaban. Durante esa caminata solitaria, recordé las palabras de Matilde. Si cruzas sin entender lo que llevas dentro, no volverás igual, o no volverás del todo. Y fue entonces cuando lo comprendí. No estaba ahí solo para ver, estaba ahí para encontrarme, para enfrentar algo que había estado dormido dentro de mí durante mucho tiempo. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. La niebla se volvió más espesa, hasta cubrir mis pies por completo. A lo lejos, vi una silueta, una construcción pequeña, parecida a una casa abandonada, con las paredes cubiertas de una especie de musgo oscuro y ventanas sin vidrio. Me acerqué con cautela. Al abrir la puerta, un olor a madera húmeda y tierra vieja me envolvió. Dentro, no había muebles. Solo una silla en el centro, y sobre ella, un cuaderno. Lo tomé con las manos temblorosas. No era viejo. De hecho, parecía nuevo. Lo abrí, y lo que encontré me dejó sin aliento. Era mi letra. Eran mis palabras, fechadas años atrás, con detalles de eventos que aún no habían sucedido, como si yo mismo hubiera escrito lo que ahora estaba viviendo. El puente, el gato, la figura encapuchada, el pozo. Todo estaba ahí. Y en la última página, escrita con tinta negra fresca, había una sola frase. Aún no recuerdas quién eres. La hoja tembló en mis manos, y por primera vez sentí verdadero miedo. No del lugar, no de lo que había visto, sino de mí mismo, porque, de alguna manera, supe que esa letra no era del presente. Era de una versión de mí, que ya había estado ahí antes. Salí de la cabaña con el cuaderno en el pecho, aferrado como si fuera lo único que me mantenía anclado. No sabía si lo había escrito en otra vida, en un sueño, o en algún punto del tiempo que había olvidado, pero estaba seguro de que era mío, y esa certeza era más aterradora que cualquier cosa que hubiera vivido hasta ahora. La niebla comenzaba a disiparse a mi alrededor. El aire seguía denso, pero ahora podía ver con más claridad. Lo que antes eran sombras ahora tomaban forma, y entre ellas empecé a reconocer figuras familiares. Vi a don Álvaro, el anciano del pueblo, pero más joven, con el rostro lleno de angustia. Caminaba por un sendero invisible, mirando hacia atrás, como si huyera de algo. Luego vi a la niña del dibujo en el diario escolar, sentada al borde del puente, con los pies colgando y la mirada perdida. Ambos estaban envueltos en esa misma neblina azulada, como proyecciones de un recuerdo que no era mío, pero que ahora podía ver. Eran testigos, fragmentos de los que también habían cruzado. Algunos quizás atrapados, otros, tal vez, observando desde ese otro lado, incapaces de volver. Sus rostros no tenían odio ni dolor, tenían resignación. Seguí caminando hasta que llegué a un claro donde el cielo se abría un poco más,
permitiendo que una tenue luz blanquecina iluminara el suelo. Allí, vi una figura sentada en una roca. Era un hombre, de espaldas. Al acercarme, sentí un nudo en el estómago. Algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, me resultaba familiar. Me detuve a un par de metros. El hombre se giró lentamente y me vi a mí mismo, o al menos a una versión de mí, más delgado, con la piel pálida y los ojos completamente negros. No reflejaban maldad, ni vacío, ni locura. Reflejaban conocimiento. Sabía cosas que yo aún no recordaba. Me observó sin hablar, y luego, simplemente, señaló hacia la izquierda, donde la niebla se abría formando un sendero estrecho entre árboles torcidos. Entendí que debía seguir, que él, o yo, ya había hecho ese camino antes, y ahora me tocaba a mí. Mientras avanzaba, escuché voces. Ya no susurros, sino palabras completas. Algunas me llamaban por mi nombre. Otras recitaban frases en lenguas que no conocía. Una, más clara que las demás, decía: «Él recuerda. Él vuelve a ver». Empecé a sentir una presión en la cabeza, como si mis propios pensamientos quisieran salir de golpe, y entonces lo vi. Un espejo, en medio del camino, colgado entre dos árboles. Me acerqué con desconfianza. En el reflejo no estaba solo. Detrás de mí estaba el gato, pero no era un reflejo común. El espejo me mostraba otra versión del lugar, uno lleno de fuego, con sombras arrastrándose por el suelo y el cielo cubierto de grietas. El gato me miró directamente a través del cristal. Su voz resonó, no en el aire, sino dentro de mí. «Aquí termina tu ignorancia. El que olvida, repite». El espejo se agrietó, y todo volvió a temblar, como si, al fin, lo que había estado sellado dentro de mí se atreviera a despertar. El espejo estalló en 1000 fragmentos sin hacer sonido alguno. Los pedazos cayeron lentamente, flotando en el aire como si desafiaran la gravedad. Al tocar el suelo, se deshicieron como ceniza. Yo me quedé inmóvil, paralizado, sintiendo como un dolor agudo me cruzaba la cabeza. Era como si cada recuerdo enterrado, cada imagen olvidada, intentara abrirse paso a la fuerza desde lo más profundo de mi mente. Caí de rodillas. La presión era insoportable, y entonces comenzaron a llegar visiones, rápidas y confusas. No eran sueños, ni alucinaciones. Eran recuerdos, recuerdos de vidas que no sabía que había vivido, caminando por caminos de tierra bajo lunas que no eran de este mundo, escuchando nombres que jamás pronuncié, pero que reconocía como míos. Vi rostros, cientos de rostros. Algunos me sonreían, otros me miraban con tristeza, uno lloraba, y todos decían lo mismo: «Te estábamos esperando». El aire a mi alrededor se estremeció. Un zumbido grave, como el de un enjambre gigantesco, llenó el bosque. Las sombras que antes eran silenciosas comenzaron a moverse, a acercarse. No tenían forma clara, pero sabías cuando te observaban. Sentías su peso. Eran recuerdos fallidos, errores del pasado, partes de mí que nunca enfrenté. Me puse de pie con dificultad, respirando con dificultad, y ahí estaba él, el gato, frente a mí, más grande que nunca. Su pelaje negro brillaba como si fuera líquido, y sus ojos ya no eran huecos, eran espejos. Me vi reflejado en ellos, no como era en ese momento, sino como había sido en todas mis otras vidas. Cada una de mis versiones, cada uno de mis errores, mis decisiones, mis renuncias. ¿Qué soy?, pregunté, sintiendo que no podía seguir fingiendo que no entendía. El gato no habló, pero lo supe. Yo era el puente, no un simple cruzador, no un visitante. Yo era parte del equilibrio. Una entidad que había olvidado su propósito, atrapado en ciclos de olvido y renacimiento. En cada vida, me acercaba más a la verdad, pero el miedo siempre me hacía retroceder. Esta vez, algo era diferente. Esta vez,
Lo recordaba todo. Las sombras comenzaron a rodearme, pero no atacaban, esperaban. Yo era quien debía decidir. Podía cerrar los ojos y seguir siendo ignorante, o dar un paso más allá. Y di ese paso. El suelo bajo mis pies se desvaneció y caí. No hacia abajo, sino hacia adentro, hacia mí mismo. No sabría decir cuánto tiempo estuve dentro. No había relojes ni tiempo. No había cuerpo, solo conciencia. Era como flotar en un océano negro, cálido, sereno. No había miedo, no había dolor, solo una comprensión profunda. No todo puede entenderse con palabras. Hay verdades que se sienten, que se habitan, que se aceptan sin necesidad de explicarlas. Vi el puente desde arriba, como si lo observara desde fuera del mundo. Vi a todos los que alguna vez lo cruzaron. Algunos lo hacían por error, otros eran guiados, como yo, y unos pocos lo cruzaban porque sabían que debían hacerlo, que su alma, de alguna forma, era parte de ese lugar. Comprendí que no se trataba del gato, ni de las visiones, ni del miedo. Todo eso eran señales, pruebas. El verdadero puente era interno. Era la conexión entre quien crees ser y quien realmente eres. Y al cruzarlo, ya no hay vuelta atrás. Sentí una brisa suave y cálida. No era de este mundo, pero se sentía como hogar. Lentamente, volví a tomar forma. No física al principio, pero sí en esencia. Recordé mi nombre. No el que usaba en esta vida, sino el original. Uno que no puedo pronunciar, pero que vibra en cada célula de mi cuerpo. Y entonces, abrí los ojos. Estaba en mi habitación. Todo parecía igual. La cama, la ventana, la lámpara, pero nada lo era. Sentía una ligereza en el pecho, una claridad en la mente que nunca antes había experimentado. La oscuridad ya no me pesaba. La niebla se había disipado dentro de mí. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta. Afuera el sol comenzaba a salir. Era la primera vez, en mucho tiempo, que veía la luz sin temor. El cuaderno que había encontrado en la cabaña estaba sobre mi mesa. Abrí la última página. La frase había cambiado. Ahora decía, recuerda para no repetir, y guía a quien olvide. Entendí entonces que mi papel no había terminado. El gato no apareció más, pero sabía que estaba cerca, ya no como un vigilante externo, sino como parte de mí. Éramos lo mismo, fragmentos de un todo mayor, guardianes del umbral para quienes se atreven a mirar más allá. Y ahora debía esperar, porque alguien más cruzaría, alguien confundido, alguien marcado, alguien que vería al gato y no entendería lo que significa. Y cuando eso pasara, yo estaría listo. Los días siguientes se sintieron como un despertar lento y profundo. No había dramatismo, ni visiones aterradoras, ni sombras acechando en las esquinas. Todo se sentía tranquilo, pero era una calma distinta, no la que se vive en la superficie, sino la que nace después de atravesar una tormenta interna y entender que uno ya no es el mismo. Cambié sin darme cuenta. Lo noté en los pequeños gestos. Al mirar el espejo, ya no evitaba mi reflejo. Al salir a la calle, la gente volvía a cruzar miradas conmigo, pero no de la misma forma. Algunos me saludaban como siempre, otros me observaban con cierta duda en los ojos, como si vieran algo que no podían explicar, como si yo irradiara un aire que no pertenecía del todo a este mundo. No regresé al puente durante un tiempo, no porque tuviera miedo, sino porque sentía que mi vínculo con él ya no era físico. Estaba dentro de mí, como una puerta que podía abrir y cerrar desde el interior, pero el puente seguía ahí, y sabía que en algún momento otro sería llamado a cruzarlo. Cada noche, antes de dormir, leía una página del cuaderno. Había más palabras que no estaban allí antes, como si se escribieran solas, como si el cuaderno tuviera voluntad. No eran mensajes oscuros ni premoniciones, eran recordatorios.
pequeñas frases que hablaban de equilibrio, de recordar, de observar. Y fue una noche, mientras leía en silencio, que sentí esa presencia de nuevo. No era el gato, era alguien más. Me levanté y salí al patio. Había niebla en el suelo, espesa, pero no amenazante. Y en medio de ella, una figura. Era una niña. No debía tener más de 10 años. Tenía el cabello largo, una chaqueta roja y unos ojos grandes, brillantes, llenos de miedo. Me miró y no dijo nada. La reconocí. Era la misma niña del dibujo en el diario escolar. La que había visto en aquella visión al borde del puente. No sabía si era un recuerdo, una proyección o una nueva alma perdida, pero sí sabía que estaba ahí por una razón. Di un paso hacia ella. ¿Lo viste? Pregunté en voz baja. Ella asintió con la cabeza. Sus labios temblaban. Me miró. Susurró. No pude moverme. Me llamó por mi nombre. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. No estás sola, le dije. Yo también lo vi. Y estoy aquí. Su expresión cambió. No sonrió, pero sus ojos ya no tenían miedo. La tomé de la mano y, juntos, caminamos hacia el interior de la casa. No necesitaba explicaciones. Sabía lo que debía hacer. No era un salvador, era un testigo, un guía para los que aún no entendían lo que había más allá del velo. Y con cada alma que cruzaba, con cada historia que se entrelazaba con la mía, el puente dentro de mí se fortalecía. Porque el verdadero propósito no era entenderlo todo, era recordar y acompañar. Han pasado meses desde la primera vez que lo vi. El gato, el puente, las voces, todo aquello que antes parecía imposible, lejano, ahora vive conmigo como una parte más de mi existencia. No intento entenderlo del todo, porque aprendí que no todo lo que existe está hecho para ser comprendido. Hay misterios que no se resuelven, solo se aceptan. Volví al puente una última vez. Era de madrugada. No había niebla. No había ruidos extraños. Solo el crujido de la madera bajo mis pies y el cielo estrellado extendiéndose sobre mí como un manto tranquilo. Me detuve en el centro, el mismo lugar donde todo había comenzado. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí una presencia a mi lado. No abrí los ojos. No hacía falta. El gato estaba ahí. No como una amenaza, ni como una guía, solo como lo que siempre fue. Un símbolo, una señal, una parte de algo más grande que no necesita explicación. Gracias, murmuré, y el silencio respondió. Cuando abrí los ojos, el gato ya no estaba. Caminé de regreso con la certeza de que el ciclo había cambiado. No se había cerrado, no del todo. Solo había evolucionado. Ahora, el puente era más que un lugar físico. Era una puerta viva entre realidades, una herida abierta en el tiempo donde el alma, si está dispuesta, puede cruzar y regresar distinta. No sé cuántos lo han cruzado, no sé cuántos lo harán después de mí, pero sé que siempre habrá alguien ahí, un gato, una figura, un susurro, porque el puente nunca desaparece, solo espera, y cuando menos lo esperas, cuando crees que todo es normal, que la noche es solo noche, y que los ojos de un gato no son más que eso. Ahí es cuando comienza todo otra vez. Fin del ciclo. Inicio del siguiente.